Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de El Juego de la Suprema Corte. En esta ocasión vamos a abordar un tema por demás interesante que tiene que ver con la última reforma a la ley de amnistía en el ámbito federal. Y para ello tenemos a dos invitados particularmente de lujo, que es Adriana Muro, directora ejecutiva de Elementa de Derechos Humanos. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias por la invitación, Samuel. Y a Jorge Peniche, asociado para México del Guernica 37 Centre. Muchas gracias. Este tema, como sabemos, se aprobó recientemente en el último periodo de nuestro Congreso de la Unión y generó muchísima polémica en la discusión pública, en el mismo Congreso, en la oposición, en los partidos de oposición. Fue impulsada por la mayoría en el poder, digamos, el oficialismo. Sin embargo, digamos, antes de entrar a desmenuzar, ustedes son expertos tanto en justicia transicional, y en derechos humanos, Adriana, por ejemplo, en derechos humanos en México, pero también en Colombia, en particular en estos dos países. Pero antes de desmenuzar esta reforma, las implicaciones y demás, me gustaría arrancar con, digamos, una parte didáctica, pedagógica, de qué son las leyes de amnistía, digamos, de manera ortodoxa, qué son, para qué se han usado en Latinoamérica, en otras partes del mundo, ¿ok? Y en ese sentido, para tratar de encuadrar la ley de amnistía, esta que se reformó, que es de 2020, y luego esta reforma en particular, para tratar de encuadrarla y luego justo tratar de analizarla y hacer un balance al respecto. Entonces, por favor, Jorge, platícanos un poco qué son las leyes de amnistía, cuál es su uso que se ha dado en los últimos 50 años, en las últimas décadas. Bueno, amnistías en un 101 es básicamente una forma de extinguir la responsabilidad penal en sentido amplio, digamos, la acción penal incluyendo. Y ahí se inserta un espectro donde hay otras formas de extinguir la responsabilidad penal, obviamente el indulto, obviamente la muerte del inculpado, obviamente cumplir la pena. Y su característica principal en oposición a otras figuras es, por ejemplo, la idea de amnesiar, de olvidar, ¿no? Okay. Se ha invocado mucho la discusión a la luz de las violaciones graves a derechos humanos, pero digamos la tradición de amnistiar pues, tiene muchísimos años, incluso previo al propio constitucionalismo, era una facultad soberana del rey, justamente, particularmente por delitos políticos para quienes, digamos, de su equipo no se unían en una conscripción, en un tema de conflictos armados, y cuando llegaba a conquistar un lugar, pues amnistía para todos aquellos que tomaron las armas contra él, ¿no? Entonces esto obviamente evoluciona, está prevista, digamos, en muchísimas constituciones. En México está prevista desde la Constitución del 57. En el 17, como facultad del Congreso, ni siquiera se discute la facultad, se aprueba simplemente. Entonces era bastante pacífico que, digamos, los estados podían otorgar amnistías para ciertos delitos. Quizá la forma más fácil de entenderlo en oposición con el indulto, con que se confunde muchísimo, es justamente la amnistía es, más allá de condiciones determinadas, opera de forma general aprobada por el Congreso para situaciones más generalizadas, más allá de que se establezcan ciertas causales o condiciones subjetivas, objetivas específicas, y el indulto opera de forma concreta como un perdón que otorga el presidente. Entonces es una escisión de una facultad soberana, y justamente como bien mencionabas, en la tradición latinoamericana de los últimos 50 años, particularmente en las transiciones a la democracia, pues hay un poco de creatividad en decir, ok, esta figura está utilizada, está permitida, se usa en los conflictos armados. En el derecho internacional humanitario, y Adriana seguro dará más detalles sobre eso, está prevista en un tratado internacional de los convenios de Ginebra, pero en la creatividad latinoamericana se empieza a utilizar justamente para amnistiar violaciones graves a derechos humanos. Entonces la confronta no es necesariamente amnistías buenas o malas, sino más bien que la obligación de los estados de investigar, sancionar, enjuiciar violaciones graves a derechos humanos. Ahí la pregunta relevante es, ¿puede utilizarse una amnistía para eliminar o para sustraer esa obligación? Y lo que la Corte Interamericana y Cortes Nacionales han estimado es que no se puede, más allá de que han habido varias variaciones, valga la redundancia, de las que pues, podemos hablar en un ratito. Ok, corrígeme, Adriana, en este contexto, y muchas gracias, Jorge, por esta introducción. Entiendo que muchas de las transiciones a la democracia latinoamericanas, pero otras partes del mundo, digamos, en el uso autoritario del derecho penal de varios países, justo la ley de amnistía ha servido como bisagra justamente del derecho penal autoritario al derecho penal democrático para justamente un corte de caja de amnistiar, olvidar justamente la persecución,
digamos, de grupos políticos que han buscado democratizar ciertos países o de grupos disidentes que han sido perseguidos y han sido, digamos, maltratados o apresados de manera no democrática, desaparecidos, golpeados, etcétera. Y, y al momento de ser apresados de manera autoritaria, de ser torturados y demás, la amnistía sirve justamente como para ese corte de caja. Digamos, pregunto, esa es una manera de utilizarse y para tratar de hacer el salto de ese derecho penal autoritario al derecho penal democrático y tratar de reinsertar a esos grupos, digamos, disidentes a ojos del sistema autoritario, reinsertarlos a la vida civil democrática, digamos, un poco para ir entendiendo una amnistía, digamos, si esta sería cómo entender una amnistía a finales de los 70, digamos, en México, que es parte del paquete que inicia el proceso de la transición democrática en nuestro país, junto con los temas electorales y demás, pero digamos, tenemos un antecedente muy importante en nuestro país de una ley de amnistía a finales de la década de los 70 del siglo pasado. Sí, creo que ese es un enfoque que vimos, por ejemplo, en conflictos armados como el peruano o como el colombiano, en donde observábamos grupos que tenían algún fin político, ¿no?, de insurgencia, y en donde la amnistía parece ser una forma de incorporarlos a la vida democrática y a la vida política. El caso colombiano ahorita es muy claro con las antiguas FARC, ¿no?, en donde hay todo un mecanismo y una arquitectura institucional en el que se insertan las leyes de amnistía para poder reinsertarlos. En este sentido, lo que buscaban las FARC eran participar de la vida política, ¿no? También en el caso peruano, con todo este grupo de Sendero Luminoso, etcétera. Pero ese es un enfoque que no necesariamente ha sido la tendencia en América Latina. Lo que hemos visto realmente es que con las grandes dictaduras en Uruguay, en Argentina, en Brasil, etcétera, las amnistías también se fueron adecuando a los grupos que estuvieron en el poder, específicamente dictaduras militares, y como esta idea de olvidemos lo que ocurrió durante ciertos periodos autoritarios, estamos avanzando hacia una democracia, y eso implica también de alguna u otra forma perdonar ese grupo de personas que cometieron ciertos delitos. Ahí creo que, como señala Jorge, la Corte Interamericana ha sido fundamental, ¿no? Porque a finales de los 70s, 80s, cuando caen estas dictaduras, son los mismos autoritarios los que se imponen las llamadas autoamnistías, o incluso los gobiernos de transición democrática que dicen, bueno, necesitamos perdonar a este grupo de militares, ¿no?, a este grupo de gobernantes para poder continuar la transición democrática. Y ahí es donde la Corte Interamericana es muy clara. Las amnistías son viables, ¿no?, son convencionales a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario con los convenios de Ginebra, pero ojo, hay una excepción, ¿no? Las graves violaciones a derechos humanos, que ¿cuáles son? Por ejemplo, entre muchas, desaparición forzada, torturas, violencia sexual, etcétera, ¿no? O sea, como esas graves violaciones a derechos humanos no son objeto de amnistía. Entonces, tenemos por un lado lo que tú muy bien señalas, ¿no? Cómo insertar a grupos que estuvieron en luchas insurgentes durante los 70s y los 80s, pero también tenemos las amnistías que buscaban beneficiar a perpetradores de graves violaciones a derechos humanos. Prácticamente Argentina lo hizo, Chile lo hizo, Brasil lo hizo, todos los casos llegaron a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dijo, no, esto es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sobre todo al deber de investigar. Porque lo que pasa con la ley de amnistía es que borra cualquier opción de poder investigar qué fue lo que pasó. Y ahí también hay una conexión con el derecho a la verdad, ¿no? Dónde están las personas desaparecidas, dónde se cometieron las torturas, etcétera. O sea, hay una conexión entre verdad y justicia importante que la ley de amnistía, cuando se utiliza para graves violaciones a derechos humanos, pues impide que se pueda lograr. Entonces, digamos que las leyes de amnistía, en una relación asimétrica de poder, se preocupa o puede enfocarse tanto en aquellos que fueron, digamos, estuvieron en la parte, digamos, oprimida, en la relación menos beneficiada de la relación de poder, como aquellos que gozaron o abusaron de la parte, digamos, con mayor poder. Y allí lo que tú mencionabas, digamos, Jorge, en el sentido de que hay un amplio margen de creatividad, pero el gran límite son las violaciones, que mencionabas, Adriana,
bueno, también lo mencionabas tú, Jorge, las grandes violaciones de derechos humanos, Exacto. buscando siempre, uno, ese nicho importante y la búsqueda de verdad y de investigar justamente lo que sucedió al respecto. Digamos, antes de entrar un poco más, ya ir aterrizando a lo que México, apuntaron ejemplos, digamos, latinoamericanos, pero ¿qué otros ejemplos hay, Jorge, digamos, de leyes de amnistía o de ejercicios de amnistía en otras partes de Europa? Por ejemplo, Europa del Este, que también hubo, digamos, momentos de transición importante post la segunda mitad del siglo XX, o en partes, digamos, de África, en Sudáfrica. ¿Algún ejemplo que tú menciones, que valga la pena mencionar, que sea interesante, para bien y para mal, en el Claro. sentido de que quisieran los perpetradores utilizar este recurso como para aquí me escabullo, o buenos ejercicios creativos, porque al final, si entiendo bien, es justo lo que ustedes mencionan, tratar de cicatrizar episodios complejos de una sociedad para seguir adelante y tratar de pues reconstruir esos episodios y avanzar en términos democráticos, ¿no? Y en términos civiles y reconstruir el tejido civil, digamos, ¿no? Social y civil. Quizá en el ámbito regional, para después movernos a otras latitudes, valdría la pena destacar tres momentos muy importantes ¿Ok? en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El primero es justamente, llegan a la Corte muchos casos de autoamnistías, es decir, Ujú. donde el régimen saliente se otorgaba un perdón y aquí no pasó nada, olvidemos por qué es importante, y ahí hay fines políticos que se esgrimen, ¿no? La reconciliación, la transición, el movimiento a la democracia, pero ese es, digamos, el primer gran momento que hay en 2001, la Corte Interamericana, en el caso Barrios Altos versus Perú, termina diciendo todas estas formas, porque no solo menciona amnistía, como bien menciona Adriana, menciona indulto, menciona otras formas de extinguir la responsabilidad penal, que vayan contra la obligación de investigar y sancionar violaciones graves a derechos humanos, no van. En un segundo momento llega un caso de Uruguay, que justamente ahí la pregunta era, ¿esta amnistía cuenta con un bono democrático? ¿Fue aprobada ¿Ok? democráticamente en referéndum? Y ahí lo que la Corte razona es, más allá de este pedigrí democrático de alguna manera, esta cosa no va porque al final del día, y bueno, empieza a hablar de temas de mayorías que todos sabemos, no pueden las mayorías subordinar esta obligación. Y en un tercer momento que es interesante también es el caso del Mozote versus El Salvador, donde ahí era una discusión un poco más interesante porque lo que la Corte hace y lo que El Salvador opone es decir, hey, yo tengo una obligación de derecho internacional humanitario o una facultad de otorgar una amnistía amplia. Y aquí eran partes en conflicto. No era solo una parte o solo el Estado cometiendo violaciones. ¿Qué hago con este tipo digamos, de mecanismos? Y al final del día, lo que la Corte termina razonando es más allá de que son encomiables en ciertos contextos, el límite, y es muy claro, y Adriana lo ha mencionado, es las violaciones graves a derechos humanos no van. Y esto es pacífico a nivel normativo, Ujú. pero también a nivel doctrinario, académico, hay ciertas discusiones que pugnan porque justamente, ¿por qué violaciones graves a derechos humanos no? ¿No? ¿O por qué algunas que tienen un bono democrático no? ¿No? Y entonces ahí ¿Ok? hay ciertas discusiones emergentes que empiezan a preguntar, bueno, ¿qué otras formas que no extingan totalmente la responsabilidad penal, pero que puedan sustituir una pena u otorgar un beneficio pueden ser útiles? Obviamente, en el caso, creo, y Adriana igual diferirá, no sé, pero a nivel, Ujú. en otros lados está claramente el caso de Sudáfrica, donde ahí se innova con el modelo condicional verdad versus justicia. Es decir, si tú me das acceso a la verdad y si tú me das información, yo te otorgo una amnistía. Que era una arquitectura institucional mucho más robusta de lo que quisiéramos pensar. Había cámaras que analizaban si sí procedía, había separación del análisis, pero ese es quizá el modelo más interesante. Obviamente han habido muchos más, pero hay otra forma de pensar justamente en las amnistías, que es justamente en este espectro de justicia premial, que es Ujú. usar incentivos, ¿no? Entonces, Exacto. tienes algunos incentivos en los cuales, y esto acarreó mucha discusión en 2008 con la reforma del sistema de justicia ¿Ok? penal, que era con abogados de otras generaciones, formados muchos en el principio duro de legalidad, de a delito, pena y sanción, y se acabó, no hay mayor discusión. Había mucha crítica de justamente utilizar este modelo de justicia negociada, que de alguna manera terminaba por amnistiar una parte de la investigación, una parte de la pena, ¿no? Entonces, podemos pensar las amnistías como en todo este abanico de opciones, pero también podemos pensarlas justamente en un espectro de incentivos para obtener fines políticos. Algunos pueden ser admisibles y Ujú. otros, pues, justamente como la verdad, digamos, en principio, más Ajá. allá del análisis. Otros pueden ser
claramente inadmisibles, como justamente el régimen saliente diciendo esto no va, ¿no? Caso Pinochet, por ejemplo, fue muy sonado también en Claro, Latinoamérica. sí. Leyes de obediencia debida y punto final en Argentina, que ahí fue una corte nacional, en el caso Simón, la que dijo, esto es una amnistía de facto, no es una amnistía formalmente, pero esto, digamos, tiene el alcance de ser una amnistía. Entonces el abanico es amplísimo, las variables son amplísimas y justamente ahorita hay discusiones, creo, como bien señalas, más creativas de pensar no tanto cómo le damos la vuelta a la amnistía, pero cómo creamos conversaciones más interesantes justamente sobre la operación del sistema de justicia que hoy en día están en práctica, ¿no? Práctica. Ok. Ahora, ya para entrar a México, muchísimas gracias, Jorge. ¿Cuál sería, digamos, tú has estudiado muchísimo el tema de derechos humanos y, y creo que, en verdad, digamos, creo que lo has hecho de una manera creativa, tratando de ver no solo como repetir las fórmulas de derechos humanos, que creo que hay un grupo de abogados que hace eso, y tú justo no es el caso, Adriana, sino tratando de ver cómo hacer aterrizajes normativos y no solo normativos, sino cómo hacer un esquema de incentivos de los derechos humanos para que sean operables en la realidad. Entonces, en ese sentido, digamos, no para que hagas una línea de tiempo, digamos, pero ¿cómo crees que ha sido utilizado de manera adecuada o no la ley de amnistía en nuestro país? Pensando si es correcto que el disparo de salida ha sido la ley de amnistía de finales de los 70, ha sido el único caso que se ha utilizado. Antes de entrar en materia de la del 2020, es el único caso. ¿Tú crees que se utilizó bien en esa ley del 77, 78? Un poco de antecedentes previo a nuestra ley que vamos a entrar antes de estos antecedentes de nuestra ley de amnistía de 2020 y de esta reforma muy, muy reciente. ¿Cuáles son los antecedentes? A ver, yo creo que la ley de amnistía del 77 también se da en el marco de un proceso no democrático, ¿no? Teníamos décadas bajo el régimen de un mismo partido en donde se seguían cometiendo vulneraciones a derechos humanos y realmente no vemos como muchos resultados en relación a un proceso de justicia transicional, porque también lo que se busca con la ley de amnistía y en ese momento no teníamos los números en materia de violaciones a derechos humanos que tenemos ahorita. Era mucho más fácil poder identificar cuáles eran los grupos, cómo debería de colocarse las leyes de amnistía, pero realmente no vimos muchos resultados en el 77, ¿no? Y después vemos otros mecanismos de justicia transicional para lo que fue la lucha contra insurgente en el 2001 con la FEMOS, ¿no? Y todos estos intentos de verdad, justicia y reparación, pero realmente no podemos decir que es una buena práctica en nuestro país y que además ha sido la única, ¿no? Se habló en su momento en el 94 y demás, pero como que nunca hemos terminado de consolidar un proceso extraordinario, diría Ok. yo, donde entran las leyes de amnistía frente a violaciones a derechos humanos y frente a procesos que no han sido democráticos porque también México ha sido muy sui generis, ¿no? Los ejemplos que pone Jorge son de dictaduras, ¿no? De Claro. conflictos armados y en México todavía es 2024 y nos estamos preguntando en qué caja nos acomodamos. El tema es que no nos acomodamos en ninguna caja, ¿no? Entonces creo que incluso esta lucha contra insurgente que se dio en todo el continente, realmente en México fue bastante sui generis también, ¿no? Porque no se reconocía como tal. Ok, un pequeño paréntesis personal, digamos, mi padre fue beneficiado de la ley de amnistía del 77-78. Él fue miembro del grupo Movimiento de Acción Revolucionaria y pasó 3 años y medio en Lecumberri y a medio año en el reclusorio norte, y él salió de la cárcel gracias Gracias a la ley de a la ley amnistía. Mira. de amnistía. Entonces, vaya, al menos hay un final feliz, personal, por supuesto, gracias a esa ley de amnistía. Creo que eso es muy Este, importante lo que hablas y después podemos hablar de la ley de amnistía actual, que creo que Ajá. tiene que ver también como con los efectos que una ley puede tener En cuestiones muy en cuestiones muy particulares. particulares y por otro lado la dimensión más colectiva Claro, y de sociedad de entender, por ejemplo, que quienes participaban en esos en movimientos. esa lucha y en esos movimientos y en esa reivindicación, pues también requiere una amplitud del derecho a la verdad con la sociedad, ¿no? O sea, como que Exactamente. creo que también eso a veces la ley de amnistía no nos lo permite ver como sociedad. Fantástico. Vamos a hacer un pequeño corte para entrar ahora sí a nuestra ley de amnistía del 2020 y la reforma recién aprobada por el Congreso de la Unión. Muchas gracias.
Bienvenidos y bienvenidas. Regresamos a platicar de esta reforma de la ley de amnistía a nivel federal. Ahora sí, ya entrando en materia, bueno, en materia en concreto, llevamos platicando ya un buen rato de las leyes de amnistía. Jorge, platícanos un poco de esta ley de amnistía aprobada apenas hace unos años, en 2020. Digamos, queda claro que los límites son la creatividad y las violaciones graves de derechos humanos, conforme lo que he entendido de su explicación. Pero digamos, ¿cómo ubicarías esta ley de amnistía? ¿En qué tradición, digamos, fue para, digamos, si bien en el 2018 no hubo una transición a la democracia, la transición democrática se da en 1997, cuando el partido hegemónico pierde la mayoría en el Congreso, el PRI pierde la mayoría en el Congreso, y se inicia un largo periodo de gobierno dividido, es decir, el presidente de la República, su partido político no tiene mayoría en el Congreso, ¿ok? Entonces, ¿en qué contexto o sea, no se da esta transición? No hay una transición de una dictadura a una democracia. ¿Cómo ubicarías tú esta ley de amnistía? Bueno, para mí es importante hacer dos anotaciones previas y creo Adriana mencionaba muy bien, ¿no? México no cabe en una caja ¿Ok? específica y para mí un poco lo que me resonaba en el cerebro y lo comparto es justamente totalmente de acuerdo y creo que no hay que tenerle miedo a no caber en ninguna ¿Ok? caja en específico, ¿no? México es un bicho distinto en el contexto de las transiciones democráticas en la región por características que todas sabemos en materia de quien ejerce, digamos, el régimen autoritario. Es un partido en sentido amplio, no un autoritario persona en específico. Y ese partido fue sumamente hábil en gestionar el poder y en justamente utilizar el sistema de justicia con muchísima comodidad. Y esa es la primera anotación. La segunda es justamente eso. No podemos perder de vista que estos mecanismos se insertan en un sistema de justicia que ha tenido muchísimas deficiencias en su operación y que justamente ha servido para finalidades mal que bien políticas y a conveniencia en sentido amplio. Y me gusta decir justamente la impunidad en este país no es una excepción al sistema de justicia, es parte de las reglas de juego de cómo opera justamente nuestro sistema de justicia, ¿no? Entonces, el bicho, perdón por la expresión, pero así lo entiendo, el bicho de 2020 es un bicho muy distinto a las que se habían aprobado a nivel federal, que habían habido, si mal no recuerdo, 4 antecedentes, 37, 47, bueno, y 94, y justamente esta viene siendo la cuarta, y también habían habido a nivel local amnistías justamente implementadas por distintas legislaturas locales, ¿no? Este bicho, de alguna manera, lo que pretende es, y uno puede entrar a la discusión técnica de, oye, la amnistía puede servir para eso, se utiliza o no. Ujú. Yo dejaría eso de lado, porque al final del día lo que sí pone sobre la mesa es justamente el que el sistema de justicia se había utilizado de manera asimétrica contra personas marginalizadas o en momentos o en situaciones de vulnerabilidad constante, sea por el tipo de delito perseguido, aborto, por ejemplo, política de drogas, que ahí creo que Adriana tendrá mucho que decir al respecto, pero también justamente por el uso injusto del sistema de justicia, ¿no? Claro, la crítica ahí fue, bueno, ¿por qué no haces justamente una corrección al sistema de justicia? ¿Por qué no derogas figuras típicas que deberías derogar? Lo que quieras y totalmente cierto, pero es verdad que esa figura se inserta en 2020 como una manera de hacer justicia social por la incorrecta o injusta, incluso asimétrica, mencionabas tú en el corte, aplicación del sistema de justicia penal, ojo, a nivel federal, Federal. porque la facultad es únicamente a nivel federal. Con todo, digamos, a reserva del balance que ahorita le voy a pedir que haga Adriana, con todos los problemas que esto implica, porque muchos de los problemas de la justicia penal es del fuero común, ¿no? O sea, por Totalmente. eso subrayas el tema de que es federal, ¿no? Por eso subrayas eso. ¿Cuál sería tu balance? Digo, más allá de encasillarlo, que justo la idea, la ley de amnistía no se debe de encasillar, más bien deben de ser prácticas para los objetivos que se plantean. ¿Cuál sería tu balance? ¿Qué otras características le agregarías más allá de las que ya subrayó o apuntó Jorge? ¿Cuál sería tu balance y qué características agregarías, Adriana, a esta ley de amnistía de 2020? A ver, yo creo desde una visión optimista, porque desde Elementa siempre, desde que empezó y participamos, hubo un parlamento abierto, es decir, fue otro tipo de proceso legislativo. Veíamos la oportunidad de visibilizar el impacto que había tenido el sistema de prohibición y específicamente la mal llamada guerra contra las drogas, ¿no? Era ¿Ok? lo que más nos
nos llamaba en el sentido de estar reconociendo que tu sistema de justicia penal se ha ido por los eslabones más expuestos de la cadena del mercado ilícito de drogas, porque la ley reconoce como elemento subjetivo para otorgar la amnistía que la persona al momento de cometer el delito se encontraba en situación de pobreza, de vulnerabilidad o de coacción por parte de la familia o del crimen organizado, ¿no? Entonces, había un primer reconocimiento ahí que me parece muy valioso. Había, eso sí, un cóctel de delitos que no tenían uno que ver con el otro, ¿no? El tema del aborto, el tema del robo, que es uno de los delitos por los que más personas están en la cárcel, pero ojo, en el fuero común. Pero en el caso de drogas era muy interesante porque, por ejemplo, transporte es una conducta de narcotráfico y narcotráfico es un delito federal. Y entonces posicionaba también ciertas conductas que son visibilizadas como las que cometen los grandes capos del crimen organizado, pero que realmente una señora en un autobús puede transportar 100 gramos de cannabis y puede entrar a un proceso penal por delito de narcotráfico. Otra de las características de la ley es que no solo para personas sentenciadas, es también para personas procesadas. Entonces, también se visibilizaba el tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y el mal uso que se le ha dado a la figura de la prisión preventiva y reconocía que también hay personas sin sentencia en situación de vulnerabilidad. Entonces, el texto de la ley es muy interesante porque tiene también dos transitorios donde se le pide también a la Secretaría de Gobernación que impulse leyes locales, precisamente porque la mayoría de los delitos son del fuero común, y otra que es que revise los elementos configurativos del delito. Es decir, revisa qué está pasando con esos delitos, por qué hay tantas personas en la cárcel por posesión simple de sustancias, por qué hay tantas personas en la cárcel por robo sin violencia. Han pasado más de 4 años y el Congreso no ha hecho una revisión al respecto, ¿no? Creo que ese es un resultado. ¿Quién es el responsable de hacer operable esta ley? Esta es la Secretaría de Gobernación. Se crea una comisión de amnistías en donde se hace la solicitud a la comisión de amnistías. La comisión revisa estos elementos subjetivos y configurativos. Después vuelve a pasar al Poder Judicial, da el visto bueno y la persona puede beneficiarse y recuperar su libertad. ¿Cuáles son los resultados? Pues no son a nivel macro, pero 371 personas han recuperado su libertad a abril de 2024. El 98% por delitos de drogas. De ese 98%, más del 70% por transporte de sustancias psicoactivas. Entonces, también nos muestra o nos visibiliza que sí, legislador, tu exposición de motivos era reconocer los abusos del sistema de justicia penal que decía Jorge. 371 personas nos lo comprueban. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? Se han solicitado como 1,300 solicitudes de amnistía. No es tanto en comparación a la población penitenciaria, eso también tiene unos obstáculos. La Defensoría Pública Federal durante los últimos años litigó mucho ante la Comisión de Amnistía, digo, litigó entre comillas, porque había que comprobar que la persona se encontraba en situación de pobreza, que la persona estaba coaccionada por el crimen organizado y no había sido tan fácil trabajar con la Comisión de Amnistías. Mucho tiempo la información fue muy opaca hasta que poco a poco se fue abriendo también la base de datos para conocer cuáles habían sido las personas beneficiadas. Entonces, por un lado, creo que es histórica en el sentido de otra forma creativa de utilizar la figura para personas que sí han sido afectadas por el sistema de justicia penal, que requieren mayor aceleración, que requiere cambios estructurales que van más allá de la ley, que tienen que ver con el sistema de justicia penal y las prioridades en materia de seguridad, pero creo que hasta ahí, hasta hace unos meses, es una ley perfectible, una ley que también se podía impulsar en toda la República Mexicana. 3 estados ya tienen ley de amnistía, no todas tienen un mecanismo de funcionamiento. El Estado de México, por ejemplo, incluyó otro tipo de delitos, es decir, incluso cada entidad federativa ha ido acomodando a su contexto la ley y eso me parece muy interesante. Lo que logra, ¿no? Otra forma distinta de decir, estas personas se les arruinó su proyecto de vida, sí cometieron un delito, pero los delitos de drogas no tienen víctima, ¿no? Transportar 100 gramos de cannabis no hay que reparar a nadie, ¿no? Robar sin violencia por una situación de pobreza,
tampoco, ¿no? Entonces creo que también llevó a otros discursos y a otras reflexiones en torno a cómo puede ser utilizada ese tipo de ley. Ok, entonces digamos, de manera heterodoxa, en vez de reformar ciertas figuras del sistema de justicia o enfocarse, trata de resolver ciertos problemas de segmentos vulnerables de la población de manera creativa. El impacto ha sido muy moderado, pero empezó a cambiar discursos y lentamente empezó a propagarse esto a nivel local, lo cual es sumamente positivo. Hasta ahí vamos bien. Qué importante anotar, la discusión es previa, pero la aprobación adquiere tracción, justamente recordarás, en el contexto del, sé que Adriana lo tiene muy claro, en el contexto de la pandemia, del COVID y justamente Claro. el hacinamiento penitenciario. Ok. Y un poco el argumento era, necesitamos despresurizar las cárceles de gente que no debe estar Claro. aquí. Y bueno, ahí adquirió tracción, fue aprobada, creo, con Pero ciertos sí, digamos consensos. que el acelerador se lo puso la pandemia. La Creo que pandemia. también hay que ser justos con eso, que no sé si hubiera habido pandemia, Ok. hubiera avanzado tan. Los números son pocos, pero yo ahí sí creo, más allá de la discusión ortodoxa, si amnistías, no, y súper precisa, yo sí creo que hay que celebrar que 371 personas No, no, claro. que hayan salido que Es estén mejor que fuera, sigan ¿no? adentro. Exactamente, por las razones que sean. Luego entramos a discusiones de diseño y arquitectura, pero creo que eso, el poner el dedo sobre la llaga de el sistema de justicia penal tiene problemas importantes de asimetría, de marginalización, creo que es un tema importante. Bueno, ya entraremos a la de 2024, lo que no hace, pero justamente creo que el punto de partida es positivo hasta cierto punto, creo, Ok. generar Adriana, ¿no? ¿Qué pasa entonces con esta reforma, digamos? La reforma que recién aprobó el Congreso y que generó, digamos, muchísimas opiniones, muchas críticas en contra de esta reforma, que si entiendo es una pequeña disposición nada más. Es un artículo Es un nada artículo en más. concreto. El artículo 9, porque la ley es de Ok. 8 artículos y realmente nos agarra a quienes nos dedicamos a esto en Ajá. curva, ¿no? Se Ok. aprueba en el Senado, Ujú. pasa a la Cámara de Diputados. Tuve la oportunidad de estar en la Comisión de Amnistías, de Justicia, perdón, en donde se analiza el artículo y lo que vemos es que este artículo se inserta como un zapato que Como no, calzador. como Ajá. calzador, como que no te cabe para darle a la figura presidencial el poder de otorgar una amnistía, que como bien señalaba Jorge, nuestra Constitución establece que tiene que ser vía legislativo, primer error, a personas procesadas o sentenciadas por hechos que el Ejecutivo considere relevantes y útiles para conocer la verdad sobre temas relevantes para el Estado mexicano, ¿no? Ese es el texto de la normativa. Entonces, ¿cuáles hechos relevantes, no? ¿Verdad respecto de qué? ¿No? ¿Cuándo es útil? ¿Cuándo es comprobable además? Entonces, la figura presidencial se vuelve los tres poderes de gobierno, ¿no? Fiscal, poder judicial, etcétera. Sin ningún tipo de discusión, no hubo un parlamento abierto. Simplemente se aprobó fast track. No, no hay un límite de personas. No hay un O límite sea, de personas. en un año, un cierto número de personas. Por un periodo en específico, Ok. no sé, me invento que pudo haber sido a partir de la declaración de la mal llamada guerra contra las drogas de 2006 o Ok. específicamente para un grupo, ¿no? Como en otras amnistías ya más posmodernas como la de Colombia, ¿no? La de Colombia es solamente para las FARC, dentro de un periodo específico de conflicto armado, con ciertas condiciones. Aquí no hay. Puede ser cualquier persona, puede ser por cualquier delito, Ajá, exacto. que eso es muy relevante porque cualquier delito es, incluyendo graves violaciones a derechos humanos, y además dentro del Congreso de la Unión, en las discusiones, se ponían como ejemplo casos de graves violaciones a derechos humanos. Tlatlaya, Ayotzinapa, Allende, la masacre de los 72 migrantes Ok. de San Fernando. Entonces decían que esa ley, ¿no? El partido pues en el poder señalaba que esa ley iba a ayudar a construir verdad respecto de esos casos en específico, ¿no? Ok. Entonces, realmente es para cualquier persona. Ah, y además no hay un mecanismo de rendición de cuentas, no hay una arquitectura institucional, porque el artículo también establece que no opera la Comisión de Amnistías de la Secretaría de Gobernación. O sea, todo queda en cabeza de la figura presidencial
Y lo más interesante es que hay un transitorio nuevo que dice que en cuanto se publique la ley, hasta hoy no se ha publicado, lo reviso antes de venir, al día siguiente va a entrar en vigor la ley. Entonces, muy probablemente ni siquiera nos enteremos quién sea beneficiario o beneficiaria de esa ley. Ok. Ok. Y bueno, esto rompe las reglas mínimas de la creatividad de las leyes de amnistía. Uno, el límite de las violaciones graves de derechos fundamentales, justamente, ¿no? Sí, digamos, si tú tuvieras una chicharra para hacerla sonar cada vez que hay una inconstitucionalidad o Ajá. tiene un defecto la ley, la pudiste haber hecho sonar como en 5 ocasiones, ¿no? Y la primera era justamente el tema de la coyuntura o el momento Ujú. coyuntural en el cual se inserta la reforma de amnistía, ¿no? Que es el uso tradicional. Aquí no, es un sentido amplísimo, tanto a nivel personal, material. Uno siempre puede hacer el argumento de, bueno, esto se puede salvar con una interpretación conforme, están las prohibiciones, pero al final del día la intención del legislador y la exposición de motivos es bastante clara, ¿no? Ese es quizá los puntos 1 y 2. El tercero es, creo que pasamos a una discusión interesante, que ojo, yo soy un gran detractor de esta reforma, pero pasamos a una discusión donde nos encontramos en que la motivación aparente es justamente una motivación, llamémosle, constitucionalmente admisible. Yo estoy promoviendo el derecho a la verdad, ¿no? Yo estoy diciendo, estoy adoptando esta medida porque necesito hacer verdad. ¿Qué verdad? La del presidente, lamentablemente, que ese para mí es el punto más crítico y vuelvo a eso en un segundo. Pero al final del día estoy promoviendo la verdad porque estimo que otros mecanismos para acceder a la verdad no me funcionan. Y entonces Está creo... funcionando. Exacto. Y eso me parece Existen. exacto, una debilidad autocreada. La pregunta central es por qué no están funcionando. Y ahí sí creo que podemos tener una discusión más interesante sobre el sistema de justicia. Pero un poco lo que busco es, decía un colega colombiano, hacerle conejo a la justicia para darle la vuelta y decir, yo me erijo como gran promotor de la verdad los casos en los cuales yo estime relevantes. Y a mí el tema problemático, más allá del tema de la tensión entre verdad y justicia o el rompimiento con que esto creo debe ser un tema que también involucre a fiscales y a jueces, a momentos procesales determinados y de alguna manera una mirada más estratégica de cómo utilizo esta figura para obtener ciertos fines válidos hasta cierto punto, y eso lo hablábamos en algunos momentos. La amnistía de facto opera en el país, si nos vamos a casos de violaciones graves a derechos humanos. Muchos colectivos esgrimen, nosotros no queremos justicia, porque queremos verdad. Porque al final del día sabemos que el utilizar digamos, el palo de la justicia puede generar que no alcancemos la verdad. Y eso es una discusión, creo, interesante. Pero para mí el tema central es justamente esta manera de entender la verdad desde una visión, digamos, presidencialista, Totalmente. que deja por fuera a quienes están reivindicando justicia en las calles, a quienes hace unos días tomaron y llegaron hasta el Zócalo a pedir verdad y creo también justicia de dónde están sus familiares. Entonces, la discusión, y lo decía Adriana muy bien, no hubo participación, no hubo parlamento abierto, pero no viene de un proceso social en el cual es la propia gente que está reivindicando justicia la que está demandando soluciones y la que está diciendo, hey, el sistema de justicia no me ha brindado reconocimiento, yo no confío en las instituciones, no me ha brindado reglas del juego estables para saber que no soy expulsado justamente del acceso a la justicia. Esa sería una conversación interesante y creo que ahí la postura un poco, porque hay conversaciones también en México sobre los incentivos no son necesariamente malos siempre y cuando se utilicen de forma estratégica, con mecanismos de rendición de cuentas y creo... Hay quien dice, hay juegos que le tocan a las policías y a los investigadores y a los ciudadanos. Creo que este es uno de esos juegos. Yo sí quiero fiscales que utilicen estratégicamente, o yo sí quiero jueces que utilicen estratégicamente estas valoraciones para decir cuáles son los fines que estamos avanzando. El problema de esta medida es que, por una manera, creo, torcida de entender el derecho a la verdad que cae en el soberano, rompe un poco con esa lógica y la exposición es... No se la pierdan, es una delicia de 3 páginas diciendo estamos promoviendo el derecho a la verdad, estamos utilizando estándares internacionales. Y un colega me decía, pero no hay problema, porque esto pues viola el derecho a la verdad. Y a mí me encantaría que las cosas operen en abstracto, pero también tienes otro tipo de medidas que están impidiendo la suspensión de normas generales, que están creando incentivos para que las autoridades judiciales no otorguen suspensiones o no se asuman como jueces constitucionales. Entonces, esto obviamente se inserta en un contexto en el cual la cosa está pensada, creo, para violaciones graves a derechos humanos, en un contexto, ojo, que no es de una dictadura, sino es con una multiplicidad de actores que cometen violencias, ¿no? Entonces,
a veces no gusta decirlo, pero esto tiene obligación antiabogada decirlo, la delincuencia organizada es muy difícil de enfrentar. Para problemas complejos no basta una sola solución, pero partir de la idea de que este tipo de criminalidad que comete violaciones graves de derechos humanos se enfrenta con un sistema de justicia roto, pues es básicamente complicado y creo hacerle conejo a la justicia. Sí. Ya para ir cerrando, Adriana, nos quedan muy pocos minutos. ¿Cuáles serían, digamos, todavía formalmente no es norma, digamos, no se ha publicado, va a entrar en vigor una vez que se publique el día siguiente? ¿Cuáles serían los medios de control si una vez que se publique y se vuelva formalmente norma jurídica, es decir, se concrete la reforma a la ley de amnistía federal, digamos? ¿Se puede Pues llegar sí. al sistema interamericano? A nivel nacional puede haber una reforma vía los medios de control internos. Pues a mí siempre me gusta iniciar por lo nacional, porque esta idea de vámonos al sistema interamericano, uno, hay que agotar los recursos internos y además vamos a esperar a que llegue a la Corte Interamericana dentro de 10, 15 años y mientras ya quién sabe cuántas personas se perdonó. Yo creo que también en esta idea de vamos a fomentar la conversación sobre verdad, sobre justicia, sobre mecanismos extraordinarios, pues pues quienes son competentes tienen la acción de inconstitucionalidad, que al momento de que entre en vigor pues se encuentra con 30 días, que podría ser cierto porcentaje del Congreso, de la Fiscalía y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo me inclinaría más hacia la oposición que pudiera llegar a la Suprema Corte y que se pudiera tener una discusión pública en el Pleno de la Suprema Corte de ¿qué estamos entendiendo por verdad? ¿Qué estamos entendiendo por justicia? En algún momento con Jorge, cuando este referéndum o plebiscito, ya no me acuerdo qué era, para juzgar o no a expresidentes, le solicitamos nosotros a la Corte en su momento. Hicimos la travesura jurídica de preguntarle si le podían dar amplitud a la pregunta, ¿no? ¿Qué significaba verdad? También era un juego de palabras parecido. Entonces yo creo que si se interpone la acción de inconstitucionalidad, podríamos tener otra discusión más viva dentro del Poder Judicial. A mí me parecería fundamental. Está también la vía amparo, que acá Jorge es el experto, pero bueno, también es muchísimo más complejo ir hacia allá. Creo que la acción de inconstitucionalidad sería el recurso ideal, sobre todo para avivar la conversación, ¿no? Sobre todo para también los contrapesos en relación y el papel que tienen las Cortes, ojo, también en analizar la constitucionalidad de este tipo de reformas y de mecanismos extraordinarios para la búsqueda de verdad y justicia. A mí me parecería que dentro de lo perdido, lo encontrado, ¿no? Poder tener ahí una conversación y que la Suprema Corte declarase inconstitucional este artículo de la ley de amnistía, porque va en contra del artículo primero constitucional, en contra de los estándares internacionales, pero creo que también falta tener esas conversaciones en sede del Pleno. No las hemos tenido y creo que estamos en un momento ideal para hacerlo. Bueno, pues digo, podríamos seguir platicando. Yo aprendí muchísimo. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Adriana, pero sobre todo muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión más de El Juego de la Suprema Corte. Muchas gracias.